Presentamos Mujeres con Propósito, donde tocamos diversos temas: amor, finanzas, salud, consejería y muchos más. Iniciamos. Hola amigas de Happy Radio, les saluda Cintia en su programa Mujeres con Propósito. La palabra del Señor nos dice en San Juan 16:33: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Todos, mientras estamos en este mundo, estamos expuestos a tribulaciones, a tentaciones, a pruebas. Hasta el mismo Jesús, a veces pensamos que los líderes espirituales no pasan por ello. Hoy tenemos como invitada a la pastora Katia Monge. Ella nos estará hablando del tema cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Hola Katia, ¿cómo estás? Muy bien y muy contenta de estar con ustedes hoy. Qué dicha, nosotros nos alegramos más de que estés aquí con nosotros. Pastora Katia, ¿cuál es su perspectiva de Dios? Para mí, Dios lo es todo en mi vida. Él lo es, lo ha sido y lo será. Seguirá siendo todo en mi vida porque sin Él sé que no puedo hacer nada, ni lo podría hacer. Así es que Dios lo es todo para mí. Así es, bendito sea su nombre. Pastora, ¿crees que Dios tiene una misión para ti? Claro que sí. Cuando la palabra de Dios, me imagino ahí, cuando la palabra de Dios dice: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar ninguna de ellas. Creo que ahí estaba Dios formando esa misión que tenía para mí. Pienso que Dios estaba ahí diciendo: bueno, Katia va a ser buena para esto, va a ser mala para esto, va a ser esto. Y estaba haciendo todo lo que yo iba a hacer en algún momento hasta hoy. Qué bello eso que acabas de decir, pastora, que en el libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Qué bonito. En Jeremías 1:5 dice: antes que yo te formara en el seno materno te conocí, y antes que nacieras te consagré, te puse por profeta a las naciones. Qué bella que es la palabra, ¿verdad? Que aún desde el principio, o sea, desde la eternidad hasta la eternidad estamos en la mente de Él, ¿verdad? De hecho, fuimos formadas en la eternidad. Cada mujer, no solamente yo, todas hemos sido formadas en la eternidad. No somos ninguna cosa planeada por los papás, no somos ningún accidente, por así decir, sino que Dios tenía un plan divino, un propósito divino, donde todos tenemos un propósito para venir a ser aquí. Así es que, mujer, tú eres una perla en las manos de Dios. Por eso nuestro programa se llama Mujeres con Propósito. Que todas esas mujeres que nos escuchen sepan y lo atesoren en su corazón de que Dios les ama, de que ellas están desde antes de la fundación del mundo, estaban en el corazón de Dios. Qué bello, qué bello, qué bello. Pastora, cuéntenos, ¿cómo inició su ministerio pastoral? Bueno, mi ministerio pastoral empieza cuando yo era muy jovencita. No empieza ahora, empieza cuando yo era muy joven. Tenía 19 años por ahí, cuando un día estaba leyendo un devocional de manantiales en el desierto, y al leer ese devocional sentí una cosa así como muy fuerte, un fuerte llamado por trabajar en la obra de Dios. Aunque ya yo trabajaba en las cosas de la iglesia, había estado en otra iglesia también, en el ministerio infantil, había estado trabajando. No quiere decir que no hacía cosas, pero el Señor no me estaba llamando para hacer esas cosas, sino que me estaba llamando para un tiempo completo en las cosas de Dios. Entonces, ese día que estaba leyendo ese devocional, yo sentí ese fuerte llamado por trabajar en la obra de Dios, sin saber que unos días después iba a ser convocada por el Señor. Yo trabajaba en un ministerio infantil
trabajé como supervisora de niños y en ese lugar, bueno, tenía la tarea de hacer las historias bíblicas, de hacer todo para los niños, y hubo un tiempo en el que yo quería hacerles una fiesta a los chiquitos para Navidad y necesitaba buscar fondos, necesitaba ver qué hacía para que esos niños estuvieran muy felices y que tuvieran una fiesta de la que nunca se olvidaran. Entonces, no sé, seguro que quisieron darme como un regalo o agasajarme porque la fiesta había salido muy bonita, y entonces me premiaron y me mandaron a México. ¿Qué premio? Yo quiero un premio de esos. Sí, me mandaron a México para poder ver, bueno, tuve el privilegio de ir a una consagración de pastores, a una graduación donde los pastores podían ir ya cada uno a su ministerio. Lo que yo no sabía era que ya ellos tenían, bueno, o en la mente de Dios estaba meterme a mí en ese hilo, ¿verdad? Y luego que venimos de México, tuve una llamada ahí telefónica, y me dijeron que me invitaban a un almuerzo. Cuando estábamos en el almuerzo, el comandante en jefe en ese momento, que era el mayor Michael Sharp, se llamaba el señor me dijo: Katia, la hemos llamado porque queremos saber si usted acepta ir a trabajar como ministra allá en Limón 2000. A mí se me pararon los pelos de punta, ¿verdad? Porque saber que Dios me había hablado como 15 días antes, si acaso 15 o una semana antes, me había hecho ese llamado. Yo estaba con los pelos de punta de saber que había sido tan rápido el proceso. Y yo con mucho temor y temblor yo les decía: pero ¿cómo si yo no sé hablar? Pero ¿cómo si yo no sé hacer nada de esas cosas que hacen los pastores? Yo no sé, los pastores son, bueno, para mí eran personas muy honorables, personas que tenían muchas cosas lindas, y en ese momento yo jamás creí que me iba a pasar una cosa de estas. Entonces yo le dije: bueno, si ustedes creen en mí, echen para adelante, pero ni modo, ¿verdad? Entonces, de verdad, unos días después ya estábamos empacando ropa, estábamos haciendo las cosas listas para llegar a una misión en Limón 2000. Ahí trabajé como pastora. Habían muchos niños, habían muchas mujeres, habían muchos hombres con necesidad de Dios. Ayudamos a muchas familias. Fue muy lindo trabajar en la obra de Dios. Y bueno, yo pienso que llegó el momento en el que también tuve que venirme para San José, y vine a dar aquí a Osana Cerrí. Igual empecé a trabajar en los grupos familiares. Había dejado el pastorado ya. Empecé a trabajar en los grupos familiares, empecé a trabajar con niños de nuevo. Me nombran supervisora de niños. Y aquí trabajé nuevamente 14 años, es algo raro, ¿verdad? Empecé a trabajar con niños y en diferentes áreas del ministerio, pero principalmente era con la niñez. De un momento a otro empecé a sentir otra vez aquello que había sentido en ese tiempo atrás, cuando fui nuevamente llamada por el Señor. Y yo lo que hice fue que llegué donde mi hija y le dije: Tita, viera que siento algo tan extraño aquí en mi vida, en mi corazón, siento algo aquí en mi cuerpo. Es algo que no lo puedo explicar, le decía yo a mi hija. Siento nuevamente que el Señor me está llamando a trabajar a tiempo completo en el ministerio. Y mi hija me decía: uy, ma, ¿y qué fue? ¿Que usted habló con Peter? ¿O ya Peter sabe? Entonces yo le dije: no, ma, yo no, Peter no sabe, solamente es algo que estoy sintiendo. Pero quiero advertirle desde este momento que si soy llamada por el Señor de alguna manera, yo no le voy a decir que no, porque es algo que me llama muy fuertemente, es algo que yo lo siento como en mi sangre, algo que me corre por las venas. Y yo quiero que usted sepa que no es algo que se puede retener, sino que es algo
es un llamado espontáneo, muy fuerte, es algo que uno necesita. Entonces mi hija me decía, May, pero ¿por qué no le cuenta a Peter? Yo le dije, no, tita, yo quiero que Dios le hable a Peter. Yo quiero que Dios le hable a Peter. Yo no quiero mano negra, como dicen, yo no quiero mano de hombre, yo quiero que sea el Señor. Y eran que solamente eran otra vez como una semana o una semana y media cuando Peter me llamó y me dijo. Y la invitó a almorzar. Esta vez no me invitó a almorzar. Ni la mandó a México. Pero no me acuerdo ni me acuerdo qué hizo conmigo, pero sí me acuerdo que me dijo que necesitaba una persona para ir a trabajar en los grupos familiares de allá, había una célula a la que había que ir a atender. Entonces yo le dije que buscara una persona, o sea, que buscara un montón de personas, pero que si era la última, que me pusiera a mí. Y así empezó mi ministerio nuevamente en Osana San Rafael, primero con grupos familiares, luego hacíamos los cultos de domingo y de un momento a otro, no sé en qué momento, no les puedo decir en qué momento fui llamada nuevamente al pastoreo, pero así fue como nuevamente estuve pastoreando. Qué hermoso. Hay algo lindo de verdad en el llamado de Dios que, como decía usted ahorita, que corre por las venas, es algo más fuerte que hasta uno mismo, definitivamente. Entonces, qué belleza, qué lindo. Es el ADN de Dios en nosotros, es ese propósito, es ese llamado, es esa necesidad que se tiene de Dios. Eso es lo que opera, Señor. Sí, como decíamos en el texto que leímos de primero en Jeremías 1:5, y antes que nacieras te consagré. Entonces ya eso viene en nuestro ADN. Qué lindo, qué bendición. Mujeres con propósito que nos escuchan. Vamos a un corte, pero regresamos con una pregunta muy interesante que le vamos a hacer a nuestra pastora Katia. Esperen a ver qué nos va a contestar. Regresamos en un momento. Soy una mujer con propósito y destino. La gracia de Dios me halló un día en el camino. Soy una mujer que avanza convencida, que para algo grande Él me puso en la vida. Soy escogida por Dios, soy guerrera de oración. Yo soy amiga, soy mujer, soy esposa del Rey, soy vida de la nación, soy hija del Creador, soy heredera del amor que Jesús nos entregó. Soy una mujer con logros alcanzados y luchas ganadas solo por su mano. Soy la esperanza de Dios en la tierra, y al llegar a Él se cumplirá mi meta. Soy escogida por Dios, soy guerrera de oración. Yo soy amiga, soy mujer, soy esposa del Rey, y soy vida de la nación, soy hija del Creador, soy heredera
Seguí en sintonía. Somos Happy Radio. Bueno, mujeres de Happy Radio, Mujeres con Propósito, estamos de regreso y hemos escuchado esta linda canción, como estamos hablando con nuestra pastora Katia Monge, que ella nos decía con ese amor y el ADN que corre en las venas de cada hija de Dios que ha sido escogida, que es heredera, que Dios tiene esperanza, la esperanza la tiene puesta en nosotros. Entonces es algo lindo y tal vez con esta misma energía y amor vamos a hacerte esta pregunta. Muchas veces la gente piensa que los pastores o las personas que sirven a Dios son buenas y no tienen tentaciones. ¿Es cierto esto? Bueno, somos personas de carne y hueso. Tenemos las mismas necesidades, los mismos sueños, las mismas tentaciones. A todos nos da hambre, nos dan ganas de tomar agua, a todos nos dan esas necesidades. Con la diferencia que usted sabe que está consagrado, que está apartado, está separado, que usted tiene un llamado. Y cuando nosotros pensamos que te gusta esto, pero si te gusta esto, no puedes hacer eso, no puedes servir al Señor, entonces me quedo con servir al Señor, me quedo con, no, yo necesito servir a Dios y por eso necesito estar consagrado, necesito estar separado, me llama más la atención, las cosas de Dios me llama más la atención, servir a Dios me llama más la atención. Es más, dice la palabra de Dios, vea qué lindo lo que dice la palabra de Dios, dice, porque vosotros ya estamos muertos en Cristo. En Cristo estamos muertos, entonces quiere decir que nuestra carne, cuando se nos ofrece un plato de alguna delicia, se podría decir, de esa índole, nosotros decimos, no me apetece. Yo puedo decir, no me apetece, me apetecen las cosas de Dios, no me apetece. Y no es que no sean buenas o qué sé yo, sino que no es algo por lo que yo estoy enfocado, sino que esa parte que dice la palabra de Dios también, que cuando Él nos dio un nuevo pacto, pero en ese nuevo pacto nos cambió el corazón. Dice que antes teníamos un corazón de piedra, ahora tenemos un corazón de carne, con la disposición de amar y servir a Dios, con amar y obedecer la palabra de Dios más que otra cosa. Qué hermoso eso que dices, de verdad. Esto nos recuerda la historia de José y la esposa de Potifar, que esa mujer lo sedujo y él, como decía usted, balanceó, puso en balanza y él hizo una expresión en su ADN, que ya lo traía por supuesto, que dijo, pecaría contra mi Dios, así con signo de pregunta, como respondiéndole y gritándose a la carne y a la misma esposa de Potifar, ¿verdad? Y vemos también que el mismo Jesús fue tentado. Eso lo encontramos en Lucas, que dice que el Espíritu de Dios llevó a Jesús con su poder y cuando Jesús se alejó del río Jordán, el Espíritu lo guió al desierto. Allí durante 40 días el diablo trató de hacerlo caer con sus trampas y ese tiempo Jesús no comió nada. Cuando pasaron los 40 días, lógico que Jesús sintió hambre, era un hombre, él era hombre, a pesar de ser Dios, él era hombre también. Entonces el diablo le dijo, si en verdad eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. O sea que vamos a ser tentados de lo que hay en nuestro corazón, ¿verdad? Porque Jesús en ese momento tenía hambre. Entonces el diablo lo sabía y lo tentó con el pan. Mas Jesús le contestó, escrito está, no solo de pan vive el hombre. Después el diablo lo llevó también a Jesús a un lugar alto y desde allí le mostró todos los países, me imagino que los más ricos, el poder, el mundo, todas las riquezas y quién sabe qué más. Y le dijo, o sea, así sin descaro alguno, le dijo que todo eso era de él y que él se lo podía dar. Ni siquiera titubeó en decirle a Jesús que todo eso era de él y que él se lo podía dar. ¿Pero qué? Si de rodillas lo adoraba. O sea, qué
Qué descarado Satanás. Qué descarado. Qué descarado en tentar a Jesús diciéndole que todo eso le daría si él mismo sabía que estaba parado frente al Dios mismo, al Creador. Que fue el mismo Jesús quien creó todo eso, de verdad. A lo que Jesús también le responde, que solo al Señor adorará, solo al Señor adoraremos, solo ante Él nos postraremos. Y finalmente, me imagino que el diablo se obstinó, pero siempre se lo llevó a la parte más alta del templo y le dijo que se tirara de ahí. Y le citó la palabra, igualmente. ¡Qué descaro! Y le dijo que Dios mandaría a sus ángeles para que lo cuidaran, para que lo sostuvieran, para que no se lastimara los pies con piedra alguna. Y Jesús nuevamente le conteste, nunca tientes al Señor tu Dios. El Satanás no sabe con quién se estaba metiendo. Se estaba metiendo con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Así con es. Aquel que lo podía todo, que era más poderoso que todas las cosas, imagínense. Sí. Y vean lo que le dice al final. Se alejó por un tiempo, no es que no lo iba a seguir tentando, sino que se alejó por un tiempo. Así que el diablo no se va a cansar de tentarnos a nosotros. O sea, la tentación va a estar viniendo. Por eso vemos en Lucas cómo Jesús fue tentado en varias áreas de su vida. Si el diablo fue capaz de tentar al Hijo de Dios, ¿cuánto más no nos va a tentar a nosotros, verdad? Por eso la palabra de Dios nos dice que oremos en todo tiempo, que nos conectemos en todo tiempo, porque el Señor, yo creo que el Señor nos va a fortalecer, nos va a alumbrar, nos va a preparar para aquel momento en el que seamos tentados, porque son diferentes, como usted dice, son diferentes áreas. Entonces no pudo en esta área, pero va a buscar otra área, va a buscar otra debilidad, va a buscar otro momento, va a buscar todas las áreas posibles, todos los momentos posibles para hacernos caer. Así es. Pastora, también Santiago 1:12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces, todos vamos a ser tentados, pero ¿de qué dice el Señor? Que dichoso, que bienaventurado el que soporta eso, el que logra pasar todas las tentaciones. Esto es muy importante. Pastora, ¿en qué área de su crecimiento espiritual debe tener más paciencia o más cuidado? Y en unas vamos a ver más progreso, en otras no. Hay que, como que cuidar unas áreas más de nuestra vida exactamente para no caer en esa tentación. Bueno, yo creo que tengo que trabajar en todas las áreas de mi vida. Me imagino que Satanás, como les acabo de decir, Satanás anda buscando como una puerta un poquito abierta para él poder meterse. Una endijita, decía mi abuelita. Una endijita para él poder meterse. Entonces, más bien, ¿cuáles áreas debemos cuidar? Debemos cuidarnos en todo. Debemos cuidar todas las áreas de nuestra vida, porque por cualquier lado se podría meter. Tal vez usted hoy no había sido tentado en X cosa y mañana sí. Entonces tenemos que cuidar todas las áreas. Y por eso mi consejo es eso, que nos cuidemos, que la mujer debe cuidarse en todas las áreas de su vida, porque tal vez aquel problema que no tenía ayer lo tiene hoy. Entonces puede ser tentado en aquella área. Bueno, pastora, también la gente a veces cree que los pastores y líderes no tienen problemas y que nunca les pasan situaciones dolorosas. Pero sabemos que, como decía usted anteriormente, somos humanos y hasta Jesús, que estuvo en este estuche humano, la pasó como la vimos ahorita en lo que leímos. En Mateo 26:39, Jesús se alejó un poco de ellos, se arrodilló hasta tocar el suelo con la frente, o sea, se humilló delante del Padre y le oró. Y le dijo, Padre, ¿cómo deseo que me libres de este sufrimiento? Nosotros cuántas veces hacemos lo mismo, ¿verdad? Pero
algo muy importante que Jesús le dijo ahí, pero no será lo que yo quiera, sino lo que tú quieras. O sea, a veces el Señor nos mantiene ahí en ese horno y sube el fuego y nosotros, Señor, ayúdame. Pero Él está allá afuera cuidándonos. La pregunta es, ¿alguna vez por algún proceso que estuvieras viviendo difícil o doloroso, dudaste de que Dios siempre ha estado contigo? Quisiera decir que no. Quisiera decir que siempre he creído en Dios. Quisiera decir que todo ha sido muy lindo en mi vida, pero no ha sido así. Quiero decirles que en muchas ocasiones he perdido mi estabilidad emocional, mi estabilidad, esa parte espiritual. He pasado por muchos procesos, he perdido muchas cosas, he perdido la estabilidad cuando he perdido mi casa, perdimos terrenos, he perdido muchas cosas materiales, pero alguien dijo que las cosas materiales se reponen, aunque no les digo que no duele. Por supuesto que duele. Claro mucho. Que duele. Duele mucho perder algo por lo que uno ha trabajado tanto. Claro que sí. Duele mucho perder algo con lo que usted estaba confiado, que era su estabilidad. Pero yo creo que es aquí donde Dios opera y donde Dios dice, no te sostengan, que no se sostenga uno en esa parte, porque no lo es todo. Y hay otra parte en la que me ha dolido demasiado, y es que uno de los pasajes más oscuros que pasé fue con la muerte de mi hermana. Eso me desestabilizó mucho, porque Dios me daba palabra para darle a ella. Dios me daba palabra. Es más, yo la cuidé, yo tuve que estar al lado de ella cuando ella estaba tan enferma, y ella como que se sostenía, como que yo era el pilar de ella, como que ella me decía, Katia, ¿puedo confiar en Dios? Y yo le decía, claro que puedes confiar en Dios. Ella me decía, Katia, ¿me va a doler? Y yo le decía, no te va a doler. Y ella siempre estaba como confiando en la palabra que yo le estaba diciendo. Es más, ella no quería que nadie estuviera cerca de ella, solamente que yo estuviera cerca de ella. Y entonces yo estaba cerca de ella, pero estaba pegada al manto de Dios, por así decir. Señor, guárdamela, Señor, cuídamela, Señor, ayúdala, Señor. Y yo oraba, y yo recuerdo que yo doblaba su ropa y yo decía, Señor, yo sé que ella será la que doble esta ropa. Señor, yo sé que ella limpiará su casa. Señor, yo sé que ella cuidará de su niña. Eso era mi pensamiento, pero la palabra de Dios dice, mis pensamientos no son tus pensamientos. Y recuerdo una vez que llegó una mujer a mi casa y me dijo que vengo en busca de Katia Monge. ¿Usted sabe quién es Katia Monge? Yo le dije, sí, yo soy Katia Monge. Y me dijo, desde el portón, me dijo, tengo una palabra de Dios para usted. Oigan, yo me desestabilicé totalmente. Le dije, deme un momentito, yo cuidaba a mi hermana en la casa de mi mamá y los hice pasar a mi sala. Cuando esa mujer vino y me dijo, Katia, Dios te ha puesto como un pilar en tu casa. Katia, eres la mujer que sostiene esta familia en la parte espiritual. Pero quiero decirte que tu hermana ha pasado el río. Oigan, yo me encaloré y yo me enojé porque yo le dije, mi hermana, quiero decirle que mi hermana está viva, que mi hermana no ha pasado ese río, porque yo leí inmediatamente que ella me decía, su hermana va a morir. Y yo no lo quería creer, yo no lo quería aceptar, yo no quería aceptar que mi hermana iba a morir. Y esta mujer me dice, tu hermana ya pasó el río y quiero que tú entres en paz. Ya no ores más, me decía el Señor, ya no ores más porque tu hermana ya pasó el río. Y yo le dije, no, mi hermana no pasó el río, mi hermana no pasó el río. Yo sé que el Señor la va a levantar de ahí. Hermanos, eso fue jueves, no, fue viernes. El sábado mi hermana empezó a ponerse malita.
Y todavía vino el pastor, mi pastor Peter. Y cuando estábamos en una fase muy dura, él se sentó, lo recuerdo como si fuera hoy, se sentó en una banca y me dijo: Katia, se nos va la negra. Y él lloraba y yo lloraba con él. Y me decía: Katia, se nos va la negra. Y yo le decía: no se nos va la negra, Peter, no se nos va la negra. Me decía: sí, Katia, se nos va la negra. Y yo le decía: hermano, no acepto eso, no se nos va a ir la negra. Y él seguía insistiéndome, pero seguía ahí al lado mío. Se nos va la negra. Y yo le decía: hermano, no me diga eso, porque la negra no se nos va. Y cuando la negra me veía con aquellos ojos, como diciéndome: Katia, me voy a ir. Yo no hallaba cómo decirle: sí, te tienes que ir. Yo estaba, en ese momento estaba mi espíritu peleando con Dios y diciéndole: Señor, me estás fallando. Señor, no estás cumpliendo con aquello que tú me dijiste, que fuera para ella ese pilar, y que el Señor la iba a sanar, y que el Señor iba a hacer todo aquello que yo pensaba que el Señor iba a hacer. Y entonces mi fe, por supuesto, que se derrumba. Mi fe se derrumba, y yo digo: Señor, no. Es como si nosotros pensáramos que Dios obedece al llamado de uno, porque nosotros, dice la palabra, mis pensamientos no son tus pensamientos. Ya Dios tenía designios para mi hermana, y yo quería cambiarlos, yo quería hacer otra cosa. Luego, cuando años después me doy cuenta del propósito que Dios tenía con mi hermana, que no era lo que yo pensaba, sino que lo que Dios pensaba era lo bueno, lo agradable, lo mejor para ella. No era lo que yo estaba pensando que era bueno, sino lo que Dios sabe que es bueno para nosotras. A veces, muchas ocasiones, esta y en muchas ocasiones, yo sé que me está escuchando mucha gente en este momento. Yo sé que la gente está diciendo: Señor, pero yo estoy orando y tú no me estás escuchando. Claro que Dios lo está escuchando a uno. Claro que sí, Dios lo está escuchando a uno. Pero no es lo mejor. Así es que cuando sucede algo en nuestras vidas, es porque Dios quiere lo mejor para nosotros. En un momento en el que mi negra estaba, bueno, yo le digo negra, mi hermana Erika, hubo un momento en el que ella estaba muy enferma todavía, y el Señor me dijo: sopla espíritu de vida sobre ella. Sopla espíritu de vida sobre ella. Hermanos, yo quiero decirles que mi hermana se pudo ir con el Señor, porque ella aceptó al Señor, porque ella logró tener ese espíritu de vida. Muchas veces estamos aquí en esta tierra, pero estamos pecando, estamos haciendo cosas que no le corresponden, estamos llevando una vida vana, y no es lo que Dios quiere. Entonces, cuando el Señor me decía: sopla espíritu de vida en ella, yo lo que menos me imaginaba era que ella estaba reconciliándose con el Señor, que ella estaba haciendo las paces con Dios. Esto me recuerda una anécdota que hay de 3 árboles que fueron sembrados, y uno decía: yo quiero ser un cofre para que guarden tesoros muy grandes. El otro decía: yo quiero ser un gran barco para navegar y que gente importante esté en mí. Y el tercero decía que él quería ser muy, muy, muy alto para que la gente pudiera verlo. Y bueno, el primero se convirtió en el pesebre en el que nació Jesús. El segundo fue una barca donde Jesús hizo tantas cosas lindas. Y el tercero fue la cruz, que la gente que estaba a los pies de Jesús tenía que ver para arriba y reconocer que Él era el Rey de Reyes, que Él era el Hijo de Dios. Entonces, a veces pensamos una cosa, como decías, y
Y Dios está cumpliendo el propósito al cual vinimos al mundo. Exacto, y como vimos en la oración que Jesús hizo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y como usted decía, yo le clamaba a Dios, entonces no se hizo su voluntad, sino se hizo la de Él. Sí. Y la más fulminante de mi vida, la que me marcó, me dolió demasiado. O sea, todas son fulminantes, pero esta me fulminó. Fue la muerte de mi hijo, que después mi hijo era una gran persona, era una cosa linda. Yo le decía mi pastel, porque yo le decía, pa, usted es la cereza que corona mi pastel. Tenía una sonrisa hermosa, tenía unos ojos bellísimos. Él era tan feliz, él era siempre muy jovial, muy hermoso, muy inocente. Él tenía, no sé, como una chispa hermosa en su vida, y esto me hacía muy feliz. Y estaba en sus días de baile de graduación y él era todo coqueto, y mami, ¿qué me pongo? Mami, aquí, mami, allá. Y en esas cosas que hacen los chiquillos, pero él lo hacía de una manera tan inocente que le capta a uno el corazón. Y saber que él sale del baile de graduación y una semana después lo estoy enterrando. Y yo, cuando mi hijo estaba en el hospital, yo le clamaba al Señor, Señor, no permitas que me suceda esto a mí. Esto sucede un 14 de agosto. Esto sucede un 14 de agosto donde las madres están celebrando el ser madre. Yo no estaba celebrando. Yo estaba sumida en la tristeza, sumida en el dolor, y yo nuevamente le decía, Señor, escucha mi oración, Señor, Señor, tú no me puedes hacer esto, porque usted sabe que yo no soportaría el dolor, usted sabe que yo no soportaría esta prueba, yo no soy capaz, usted sabe que me está enterrando. Hermanos, y sucede. Y sucede, cuando mi hijo iba en la ambulancia, hubo un momento en el que él estuvo en mucho silencio. Y yo le decía, pa, levántese, pa, despiértese, dígame algo. Y en una me dice, ma, no me moleste. Yo le dije, pa, no me asuste. Y él me dijo, mami, estoy orando porque yo creo que me voy a morir. Estoy pidiéndole perdón a Dios, déjeme en paz, déjeme ese tiempo con Dios. Y yo me asusté tanto que yo volví a ver a mi hija y yo decía, Señor, ¿será que te lo vas a llevar? ¿Será que te lo vas a llevar? Y solamente pelábamos los ojos entre mi hija y yo, pero eso que está en el corazón que usted no lo quiere creer. Entonces, claro que sí, cuando mi hijo muere, yo digo, mi vida entra así como cae como en un vacío, cae como en una incertidumbre donde yo le digo, Señor, mi vida no tiene sentido. Mi vida no tiene sentido. ¿Por qué vivo así? ¿Por qué me sucede esto? Si se supone que yo estoy en tus manos. ¿Será que Dios no me ama? ¿Será que Dios está en contra mía? ¿Será que sucede algo conmigo? Porque pierdo mi casa, pierdo muchas cosas materiales, pierdo un montón de cosas, pero pierdo lo más preciado de mi vida, que es mi hijo. Entonces yo digo, Señor, aquí es donde yo puedo decir, las cosas de Dios no tienen sentido para mí, ¿no? ¿Cómo se le ocurre a Dios quitarme, arrebatarme lo que yo más amo? ¿Cómo? ¿Por qué? Porque Dios hace esto conmigo. Yo no lo quiero, yo no quiero un Dios así, un Dios que me maltrata, que me hace sentirme triste. Yo no lo quiero. No puedo aceptar esto en mi vida. Y me bloqueo mi vida. Ay, qué duro, qué fuerte, pero
yo quiero decirte algo. Me imagino que tus experiencias de adoración cambiaron ahí. Me imagino que era tanto el dolor que como decías ahorita, no quiero un Dios así tan... Quiero decirle, Cintia, que cuando claro que cambiaron las maneras de adoración. Recuerdo una vez que Peter, yo llegué donde Peter y le dije, hermano, yo creo que me voy a morir, porque yo sentía un trugo aquí en mi garganta que era como si yo tuviese un tronco aquí pegado, aquí dentro de mí. Yo me despertaba por las noches exaltada y escuchaba esas últimas partes, donde no escuchaba, la vivía, esa última parte que es tan fulminante de estar con el ser amado cuando esa persona se va sin ninguna explicación. Y sin poder hacer nada. Sin usted poder hacer nada. O sea, es una parte demasiado difícil. Y cuando vengo y hablo con mi pastor y le digo, pastor, yo creo que me voy a morir porque mi corazón se hace como una gelatina cuando yo duermo, yo me despierto y estoy en ese momento, solamente en ese momento me encuentro. Entonces yo creo que me voy a volver loca. Y yo creo que sí me volví loca, yo creo que sí estaba loca. Entonces mi pastor, como siempre, él saca el peine y me dice, necesito que vengas al culto de oración. Y le digo yo, no voy a venir al culto de oración, porque ¿cómo voy a levantarle las manos a ese Dios que me quitó mi hijo? ¿Cómo yo le voy a dar gracias a Dios? ¿Cómo? No puedo dar gracias a Dios en ese momento, jamás. No le voy a dar gracias a Dios porque me quitó mi hijo. No le voy a dar gracias a Dios porque no le voy a dar gracias a Dios. Usted no ve, pastor, que yo veo a mi hijo en cada esquina. Lo veo allá adorando, lo veo allá cuidando niños, lo veo allá sonriendo. Hermanos, yo trabajaba en la iglesia. Yo trabajaba a 1 o 2 metros de la iglesia, en la cocina. Pero yo no podía pasar aquella puerta donde significaba que ahí estaba la presencia de Dios. Porque yo no quería nada con la presencia de Dios. Porque yo sentía que esa presencia de Dios era la que me había quitado a mi hijo. Yo sabía que Dios se había llevado a mi hijo. Yo estaba totalmente consciente que era Dios el que se había llevado a mi hijo, pero yo no lo aceptaba. No lo aceptaba, no lo quería. Yo quería a mi hijo conmigo. Yo no aceptaba esa parte. Y cuando mi pastor me dice, tienes que venir al culto de oración, yo le decía, no quiero, tienes que hacerlo. Como una niña rebelde. No quiero. Y él me decía, tienes que hacerlo. Y mi hermano, me acuerdo que ese mismo día se iba para Estados Unidos. Por la noche yo llegué a la casa y aquello, una palabra que me golpeaba, tienes que ir a la iglesia. Y esa palabra me golpeaba y yo decía, no quiero, no molesta. En eso estaba yo, pero de un momento a otro algo me levantó, me alisté y me fui para el culto. Cuando llegué al culto de oración, no llegué a orar, hermanos, llegué a pelear con Dios, a decirle, Señor, ¿por qué te llevaste mi hijo? Y el Señor me decía, no fue que lo entregaste cuando tenías 8 días, cuando el niño tenía 8 días y me dijiste, es tuyo. Yo le decía, Señor, era mi hijo, y Él me decía, no, era mi hijo, era mi hijo y usted me lo entregó cuando tenía 8 días. Y me acuerdo que el ministro que estaba ministrando ese día decía, aquí hay liderazgo que tiene odio en su corazón. Y yo tan orgullosa decía, claro, por supuesto que tengo odio en mi corazón, pero tengo mis razones. Tengo mis razones, Señor. ¿Cómo no voy a tener odio en mi corazón si aquel doctor no me quiso atender a mi hijo? ¿Cómo no voy a tener odio en mi corazón? Yo lo odio. Y el Señor me decía, ¿y tú sabes cómo se llama? Claro que sé cómo se llama. ¿Cómo no voy a saber quién no quiso atender a mi hijo? Y me decía, yo también lo amo a él.
Y yo también lo perdono a él. Dios. Y yo también lo perdono a él. Y yo le decía, Señor, pero ¿por qué lo perdonas? Y yo no lo quiero perdonar. Y me decía, tú también lo tienes que perdonar. Porque si no lo perdonas, no vas a estar aquí con Brian. Y Brian está aquí en el cielo conmigo. Y yo le decía, Señor, pero ¿por qué eres tan dura conmigo? ¿Por qué eres tan duro conmigo? Yo le decía, Señor, no quiero. No hay mis fuerzas, Señor. Y en ese momento yo le dije, usted sabe, Señor, que no tengo fuerzas para perdonar. Pero recuerden que perdonar no es en las fuerzas de nadie. Perdonar es una decisión. Una decisión. No es si usted quiere. Cuando decidimos obedecer, no lo podemos pensar, porque si lo pensamos no tiene lógica. Tenemos que hacerlo y punto. Tenemos que hacerlo y punto. Porque si no perdonamos a los que nos ofenden, Él no nos perdona. Él no nos perdona. Y yo sabía, yo sé dónde está mi hijo. Yo sé que debo ser fiel para un día encontrarme con Él. Y el Señor seguía hablando a mi corazón, seguía hablando a mi corazón. Y yo le decía, Señor, pero es que me siento sola. Ahora no tengo motivos para vivir. Ahora no tengo por qué vivir o cómo, porque mis hijas, sea como sea, ya tenían su vida, por así decir, hecha. Mi hija mayor tiene sus 2 niños. Mi hija menor ya era profesional. En cualquier momento me dejaban y según yo me quedaba con mi bebé, que era mi bebé que yo sé que en algún momento iba a partir, pero para mí en ese momento era mi bebé, hermanas. No era algo lógico que yo iba a soltar desde un momento para otro. Y yo seguía peleando con el Señor. De un momento a otro se presentó una persona ahí en el pasadizo. Se presentó una persona ahí. Cuando yo volví a ver los pies de esa persona, no era era un hermano de la iglesia, pero tenía una presencia tal, esa persona tenía una presencia tal, cargaba una gloria que yo sentía que era el mismo Dios que estaba de pie ahí a la par mía. Y cuando de un momento a otro yo volví a ver un manto allá verde, allá por donde se sentaba antes el pastor. Y yo lo volví a ver y nada más dije, ¿qué será ese manto que está allí? Y bueno, un manto de esos que usan para danzar. No sé si ustedes han visto un hombre con un manto. Casi nunca se ve que un hombre toma un manto. De un momento a otro, aquel muchacho que había estado de pie ahí, que yo ni siquiera había logrado ver porque sentía una gloria bravísima ahí, de un momento a otro estaba ya con el manto. Y yo lo volví a ver con el manto y yo mejor me volví a bajar la cabeza y seguía peleando con Dios. Y yo le decía, Señor, pero yo me siento sola. Yo me siento sin esperanza, yo de aquí para allá no sé qué hacer. Y yo aquí agachada peleando con Dios. De un momento a otro sentí que aquel manto que estaba ahí, era un manto verde y lo sentí encima mío. Vean, hermanos, no sentía un manto, yo sentía como que me había caído el cielo. No sé, algo encima, yo sentía algo encima. Y agarré a aquel muchacho que portaba la gloria de Dios. Y yo le dije, dígame qué significa este manto. Enojada. Y el muchacho estaba todo asustado porque yo lo agarré con fuerza, con cólera, con enojo, con desaliento, con todas mis fuerzas, ¿verdad? Lo agarré y le dije, dígame, yo no me voy de aquí si usted no me dice qué significa este manto. Y me decía, este manto significa esperanza. Este manto significa que yo soy tu abrigo. Este manto significa que nunca te he dejado sola. Este manto significa que
que tienes esperanza, que yo estoy contigo a tu lado y que yo soy el que te abrigo. Y caí, como en un reposo, se me fueron las fuerzas, se me fue todo, se me fue todo. Y aquella Katia que entró en ese culto de oración, toda, podría decir, toda endemoniada, derrotada, débil. Dígale todo lo que usted quiera poner, todo lo que usted quiera poner, porque no tenía fuerzas, no tenía vida, tenía mucha debilidad, tenía mucho odio, tenía mucho rencor, tenía ganas de venganza, tenía todo eso que no es de Dios. Esa Katia que entró no fue la que salió. Cuando salí de ese lugar, salí con esperanza, salí perdonada, porque yo le dije: Señor, perdóname, yo sé que mi hijo es tuyo, yo sé que tú lo tienes en tus brazos. Él me dijo: tengo a Brian en mis brazos, él me pertenece, él me pertenece y él está aquí conmigo. Y lo que sé es que nosotras, todas las madres, el Señor nos da una tarea, nos da hijos para que los formemos, pero el llamado que hago yo hoy es que nos dan hijos, el Señor nos da hijos para que los formemos, pero una responsabilidad es que los devolvamos de donde vinieron del cielo, y tenemos que devolverlos al cielo. Tenemos que ser tan responsables de lo que hacen, de todo lo que hacen y lo que no hacen, porque nosotros somos los responsables de esa vida. Y yo puedo decir, lo devolví al cielo. Bueno, diríamos que los problemas nos obligan a mirar a Dios y a depender de Él. Hay una frase muy linda que dice: nunca sabrás que Dios es todo lo que necesitas hasta que Él sea todo lo que tengas. Así es. Así es. Bueno, amigas de Happy Radio, Mujeres con Propósito, vamos a un corte y ya regresamos. En Happy Radio siempre hacemos sonar los éxitos del momento. Por eso este mes de aniversario te traemos una super sorpresa. Si siempre has querido producir tu propia canción o un cover de una existente, te queremos invitar a que participes con nosotros. Seguí la dinámica. Graba un video donde estés cantando la canción. Envíalo al WhatsApp 88886308. Nosotros lo estaremos publicando en nuestras redes sociales. Además, invita a tus amigos a que voten en los comentarios de tu video. El que más alcance tenga será el ganador, pudiendo así grabar su canción en un estudio profesional. Y como producto terminado, lo estaremos sonando en Happy Radio. Aplican restricciones. Happy Radio te conecta a la felicidad. WhatsApp 88886308. Bueno, amigas de Happy Radio, Mujeres con Propósito, estamos de regreso. Bueno, Pastora Katia, cuando pasamos por desiertos, cuando le servimos al Señor, pensamos que las personas buenas, ¿por qué les pasa eso? Hay un libro que se llama Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. ¿Qué opina usted de este libro y de lo que nos has contado? Claro que lo he leído y me lo recomendaban. Vieran qué mal que me caían cuando me recomendaban que leyera. En esos momentos de dolor y dificultad, me recomendaban ese libro y otro libro, y mire, usted tiene que leer, mire, usted tiene que hacer una cosa, y mire que tiene que leer la otra. De hecho, ya yo lo había leído, ya Dios me había preparado con anticipación para el proceso de mi hijo. Quiero decirles que Dios siempre tiene algo anticipado. Dios nos prepara para pasar por lo que tenemos que pasar. Y este libro habla de muchas experiencias sobre personas que al igual que yo,
pasaron por muchos momentos dolorosos y aún así se mantuvieron creyendo que había una respuesta. Solo que nosotros queremos una respuesta inmediata y eso no va a suceder. La respuesta, usted de un momento a otro se le abrirán los ojos y verá el propósito. No sé si la próxima semana o pasarán años sin que usted vea la respuesta y de un momento a otro se te abre la ventana y se te dice, para esto era. Esa es la respuesta. Sí, eso me recuerda a lo que dice Job 1. Dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y este era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Job era un hombre bueno, temeroso de Dios, apartado del mal, y a pesar de eso se enfermó de lepra y perdió su familia, parte de lo que te ha pasado. Tuvo problemas financieros, sus amigos lo juzgaron y hubo momentos en que pensó que Dios no era justo. Realmente creo que eres el Job de este tiempo, porque te has mantenido firme a pesar de verdad que eres una mujer admirable. Pastora, ¿te ha servido este proceso como oportunidad para ayudar a otras personas que están pasando por lo mismo? Claro, muchas personas me las he topado que entran en esos mismos desiertos. Me he topado con muchas personas y cuando las veo digo, ya yo pasé por ahí. Entonces, cuando yo puedo verlas en su dolor, en su angustia, en su tribulación, en todas esas situaciones, puedo brindarles mi ayuda, mi poca experiencia, podría decir, porque yo pienso que tal vez no he vivido lo que otras personas han vivido, que tal vez pueden ser peores experiencias que las mías, pero Dios nos manda a la persona para que nosotros le ayudemos. Exactamente, sí. Definitivamente Dios no le da una prueba a uno más fuerte de la que uno pueda llevar. El fuego del sufrimiento hace relucir el oro de la consagración, porque me imagino que todo esto te ha llevado en este proceso a consagrar más tu vida al Señor. Y también en 2 Corintios 4:17 dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Como decíamos con lo de Job, todo lo que le pase a un hijo de Dios es filtrado por el Padre. Pastora, ¿podría darnos alguna clave para todas las mujeres que nos están escuchando, que tienen alguna situación difícil? ¿Cómo podrían ellas salir de esta situación? Solamente en la presencia de Dios. Es el lugar donde podemos encontrar la respuesta a todas las situaciones difíciles. Quiero decirle que no hay otro lugar. No hay una persona que nos pueda ayudar. Alguien decía, es que esta persona no me ayuda, es que ellos no me ayudan. No, es porque en ninguna persona podemos encontrar la ayuda. Solamente en Dios podemos encontrar la respuesta a todas nuestras situaciones, ya sean buenas o sean situaciones difíciles. Porque Dios moverá hasta lo imposible para poder responder a tu llamado. Recuerde a Moisés y a Faraón, cuando había un pueblo que había sido esclavizado por 430 años y era imposible que este pueblo saliera. Pero Dios, ¿qué hace? Lo imposible, manda 10 plagas y de un momento a otro se abre el momento para que este pueblo sea libre, como Moisés con Faraón. Una persona tan poderosa, tan importante, tan llena de poder, como nadie podía llegarle. ¿Qué hace Dios? Lo imposible. Manda 10 plagas, abre el mar.
¿Qué más podría decirle? Qué lindo, qué respuesta más linda, qué bello. Esto también Santiago 4:7 nos dice: por tanto someteos a Dios, resistid pues al diablo y él huirá de vosotros. Claro que sí, Satanás tiene que huir. Oigan, y cuando dice huir es porque nosotros lo estamos persiguiendo. No es si él quiere estar, no, es que nosotros lo echamos a patadas, no sé cómo lo echamos, pero él tiene que huir. Porque el poderoso, el grande de Israel va delante de nosotros como poderoso gigante. Ay, sí, pastora, qué lindo. Pastora, hemos visto personalmente en tu caso, tus luchas han sido en diferentes áreas, como mujer, como mamá, en lo material, cuando contabas de tu casa, económicamente, bueno, prácticamente que casi en todas las áreas de tu vida, ¿verdad? Pastora, ¿qué le diría a usted a las mujeres que se sienten sin fuerzas para superar las crisis? Les diría que alejarse de Dios no va a traerle ningún beneficio. Más bien empeora la situación. Les diría como dice mi versículo favorito. Allí en Salmos 40 del 1 al 3 dice así: pacientemente esperé a Jehová. Esperar en el Señor. Esperar en el Señor. Dice la palabra que el Señor se inclinó a mí, escuchó mi voz, me sacó del pozo y puso en mí cántico nuevo. Es como cuando un niño se cae, cuando un niño tiene un accidente. Ustedes han visto que no se para de un momento a otro, sino que se queda, ¿verdad?, esperando a la mamá. Nosotros debemos quedarnos esperando en el Señor, porque Él es nuestro refugio, Él es nuestra respuesta, Él es el que va a venir en pronta ayuda para recuperarnos, para levantarnos, para transformarnos, para limpiarnos, para ungirnos y para restaurarnos. No podemos alejarnos de Dios. Esos son los momentos más difíciles en los que debemos buscar la ayuda de Dios, porque le quiero decir, en nadie hay ayuda, solamente en el Señor. Así es, solamente en el Señor. Definitivamente este texto está precioso. Amada mujer que nos está escuchando, si usted tiene una Biblia ahí, tal vez puede subrayar este Salmo 41, ¿verdad? 40 del 1 al 3. Uh-huh. Y quiero decirles que el Señor es nuestra fuerza. Debemos clamar a Él cuando tengamos situaciones, porque en ese momento que llegamos a su presencia, lo natural se vuelve sobrenatural. Es cuando obedecemos que la victoria viene a nuestras vidas. Oh, wow, qué belleza. Debería patentizar ese pensamiento, ¿verdad? Qué lindo. Bueno, amigas de Happy Radio, Mujeres con Propósito, estamos llegando al final de esta charla. Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Realmente hoy hemos escuchado el testimonio de la pastora Katia Monge y de verdad que nos ha conmovido, de verdad que ha estado en el fuego. Pero yo quiero decirte algo, mujeres, ustedes no están solas. Dios está con cada una de nosotras. Él nos ama y hoy puedes comenzar de nuevo, así como la pastora Katia en un momento tuvo dolor, tuvo odio, tuvo mucho, pero ella empezó de nuevo, no se quedó ahí, sino que se levantó y tomó la posición de hija amada de Dios. Y tú puedes alcanzar lo mismo porque así Dios lo escribió de ti. Él ya escribió todas las cosas, como decíamos al principio del programa. En el libro de Él ya estaban escritas todas las cosas acerca de ti. Vamos a hacer una oración. Si tienes alguna petición, si tienes alguna necesidad, por favor, no te olvides de escribirnos al WhatsApp 8888-6308 para tus peticiones. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude, que nos dé fuerzas en nuestra debilidad. Padre,
Queremos agradecerte, Señor, por cada mujer que nos está escuchando, Señor. Y te rogamos, Padre, que tú les des fortaleza, que tú les des ese deseo de levantarse, Señor, de no quedarse ahí tiradas, sino que tu fuerza venga sobre ellas, Señor, y que el hecho de que tú las amas, Señor, de que ellas puedan sentir ese abrazo tuyo, Señor, porque tú nos amas a pesar de todas las circunstancias que podamos pasar, Señor. Así sean pequeños o grandes los problemas que tengamos, tú estás con nosotros, Señor. Y por favor, ayúdanos, fortalécenos, levanta a cada mujer, Señor, cada situación. Mira a cada mujer que está ahí clamando, Señor. Que está clamando por un familiar enfermo, por un hijo que está en la cárcel, por diferentes necesidades, Señor. Por favor, te clamamos, y así como Jesús dijo, no se haga mi voluntad, sino que sea la tuya, Señor. Por favor, extiende tu mano de poder. Espíritu Santo, abraza a cada mujer que está ahí clamando a ti, inclinado su rostro al suelo, diciendo: Dios, ayúdame, ayúdame. Por favor, Espíritu Santo, llega a ellas y hazle sentir el gozo del amor tuyo. Hazle sentir que ese madero donde Jesucristo fue levantado, que puedan ver hacia arriba y puedan ver tu gloria, puedan ver tu amor, puedan ver, Señor, como tú nos miras con amor y las cuidas, Señor. Padre, te lo pido en el precioso y bendito nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén y amén. Y no te olvides de sintonizarnos los lunes a las 10 de la mañana. Invita a otras mujeres, porque queremos aquí ayudarte, estar contigo. Bendiciones. Has escuchado Mujeres con Propósito, acá por Happy Radio. Les esperamos en una próxima emisión.